Entonces vamos ahora a escuchar de su palabra, a darle gracias a Dios por el tiempo, por este espacio, y vamos a orar para colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre Santo, en este maravilloso día nos acercamos a ti, Señor, con corazones agradecidos, Señor, por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar y meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder repasar en la historia hoy y encontrar en este mensaje algo para aplicar a nuestras vidas. Ruego tu gracia, Señor, para que pueda exponer este mensaje con claridad y fidelidad, y que cada corazón que lo escuche sea verdaderamente edificado. Te lo pedimos y agradecemos todo en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien dijo, nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es el orgullo el que no nos deja salir de ellos. Hermanos, hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona: el enojo, el orgullo y el odio. Hay tres cosas en la vida que no debemos perder: la fe, la esperanza y el amor. Hoy vamos a tener un servicio, un mensaje un tanto diferente en su estructura, porque la base bíblica del mensaje de hoy es una historia que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Y permítanme, como un contexto, como para mirar y poder entrar en esta historia, algunos hechos históricos que anteceden al tema de hoy o a la historia que vamos a compartir esta mañana. Recordemos que el pueblo judío fue cautivo por los babilonios. ¿Recuerdan esa parte de la historia del pueblo judío que marcó prácticamente la vida de ellos? Pero los babilonios tomaron a los judíos, los llevaron allí a Babilonia al exilio, y después de 70 años de exilio vino la victoria de los persas sobre los babilonios, y es allí cuando surge el rey Ciro el Grande y permite que muchos de estos judíos regresaran a Jerusalén. Y recordemos que allí muchos regresaron, vino allí la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, en esa parte de la historia. Pero algunos judíos no regresaron a Jerusalén, se quedaron allí en Persia. Y es allí donde se desarrolla la historia que vamos a compartir en esta mañana y que la encontramos en el libro de Esther. No sé si la mayoría aquí conocen o han leído el libro de Esther. Espero que sí, que recordemos algo de la historia. Si no lo han hecho, los invito a que esta semana, cuando lleguen a casa, mire, gasta uno media hora leyendo el libro de Esther y es una historia apasionante, realmente. Hoy solamente vamos a ver una parte de ese libro y voy a tratar de que miremos en contexto general lo que ha pasado y lo que pasó en esa historia. Naturalmente, Esther es la protagonista del libro, ¿verdad? Ella fue una mujer judía
que con su actitud salvó al pueblo judío de la muerte, como vamos a ver. Una mujer que confió en Dios y humildemente, sin importar lo que le podía costar, inclusive su vida, lo hizo por amor a Dios y siguiendo también un amor a su pueblo. Esther verdaderamente, vamos a ver que es ese recordatorio de la promesa de Dios, como está allí o lo menciona el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, cuando dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces vamos a ver allí cómo Esther es esa mujer que nos deja una gran enseñanza. Pero, mis hermanos, hoy, no obstante, siendo Esther la protagonista, vamos a ver otro aspecto importante que encontramos en este libro. Y vamos a ver 5 personajes. A ver, 5 personajes. Después tomo la lección. Primer personaje que encontramos allí es el rey Asuero, el rey de Persia. Él gobernaba sobre 127 provincias. Se dice que era el imperio más grande que ha existido en la historia, desde la India hasta Etiopía. Entonces el primer personaje es Asuero. Segundo personaje que encontramos allí es Vasti, la reina Vasti, esposa de Asuero, que fue destituida de su reinado. ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues el rey Asuero hacía grandes fiestas. Cuando estaba en el tercer año de su gobierno, dijo que iba a hacer algo espectacular e invitó a todos los príncipes que habían y bueno, a toda la alta sociedad de todo ese imperio. Imagínense la cantidad de gente. Y fue una fiesta que duró 180 días. Al cabo de esos 180 días, y ya para finalizar, él dice que va a dar un banquete, y un banquete que duró 7 días más, y allí pues se bebía y se tomaba mucho vino, dice la historia, ¿no? ¿Y qué pasó? Al final del 7º día, él dijo que trajeran a la reina, mandó traer a la reina Vasti, que viniera allí porque él quería exhibirla delante de toda esta gente, que viniera con su corona. Y la reina Vasti no quiso ir. Desobedeció al rey. Esto llevó a que la destituyeran porque era un mal ejemplo lo que había pasado. Tenemos otro personaje, bueno, ya tenemos 2 personajes, el rey Asuero, la reina Vasti. Ahora Esther, nuestra protagonista, la reina Esther. ¿Qué pasó con ella? Cuando quedó libre, digamos allá, no había reina, entonces se preparó un concurso, como una especie de reinado, y buscaron en todas esas 127 provincias las jóvenes más bonitas y bueno, las prepararon para que a ver a quién escogía el rey Asuero en reemplazo de Vasti. Bueno, eso es una preparación que duró más de un año. Por eso no entro en detalles para que ustedes vuelvan a leer el libro, que es apasionante. Finalmente, Esther fue la seleccionada y llegó a ser la reina de Persia allí. Bueno, hay otro personaje, nuestro cuarto personaje, Mardoqueo.
Mardoqueo es primo de Esther. Esther quedó huérfana y Mardoqueo se hizo cargo de Esther e inclusive la adoptó como hija. Y Mardoqueo tiene un papel muy importante en esta historia, porque a través de él vamos a ver que también es que ayudó a la salvación del pueblo judío. Y finalmente tenemos otro personaje que es Amán. Es el primer ministro, el segundo en el imperio. Amán es el antihéroe de nuestra historia y es de quien vamos a hablar el día de hoy. Sobre Amán. Muy bien. Hay una cosa importante. Mardoqueo, primo, él se la pasaba ahí afuera del palacio todo el tiempo, ¿no? Porque Esther estaba allá y pues él cuidaba y estaba enterado de lo que pasaba. Y Mardoqueo en una oportunidad escuchó a dos de los siervos del rey que conspiraban y querían asesinar al rey Asuero. Y escuchó Mardoqueo. Son dos eunucos que estaban allí conspirando. Entonces Mardoqueo le hace saber a Esther lo que están tramando, que van a matar al rey. Obviamente ella avisa al rey, hacen la investigación y bueno, obviamente capturan a estas personas y los matan. Pero este hecho quedó registrado en el libro de Crónicas del Reino. Y esto es importante. Quedó escrito allí en el libro de Crónicas, que Mardoqueo era quien había avisado al rey para que lo iban a matar, y esto resultó al final que se fue a tierra ese plan que tenía. Muy bien, acompáñenme allí para continuar la historia, en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Después de esto, ¿de qué? De lo que les acabo de contar. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Dejemos hasta ahí, mi hermano. Amán se llenó de furor. Como vemos, dice, después de esto, el rey engrandeció a Amán, lo ensalzó, estableció una autoridad importantísima sobre él, un reconocimiento único, porque quedaba como el segundo del reino. Algo impresionante. Amán era alguien muy importante. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a considerar 5 puntos en el desarrollo del mensaje, cuyo título es El orgullo, un pecado que ahorca.
De pronto no entendemos muy bien el título, pero a medida que desarrollemos la historia lo vamos a comprender. Y como siempre tenemos una idea principal. La idea principal en el mensaje de hoy, que vamos a repetir a lo largo del mensaje, es la siguiente. Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas en su plan y propósito. ¿Se comprende, no? Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas en su plan y propósito. Nuestro primer punto, vamos a ver allí una verdad moral. Vamos a ver una verdad moral para quienes toman nota. Es una verdad muy conocida, pero poco aprendida. Y dice que la felicidad de una persona no consiste en la abundancia o en las bondades de las circunstancias externas. Y creo que esto es muy apropiado para nuestra época. Cuando se nos vende constantemente la idea de que para ser feliz hay que tener muchas posesiones. Para ser feliz hay que ser rico, adinerado. Y nosotros a veces somos empujados sin quererlo o arrastrados por la corriente al considerar estas cosas. Y esto no es nuevo. En el Salmo 73 hay una parte donde nos habla de que la prosperidad ilusoria de los impíos. La verdadera felicidad, mis hermanos, el gozo, esa paz, tiene que estar en el corazón y no en lo que uno posee. El corazón humano está siempre inclinado a pensar que las personas más felices son aquellas que tienen muchas posesiones y mucho dinero y son ricos. Y muchas personas están convencidas de esto. Y esto es lo que oímos en las conversaciones de la gente y lo que nos bombardea todos los mensajes y toda la publicidad. ¿Sí? Hay programas de televisión que se dedican a esto, a mostrar las casas de las personas que tienen mucho dinero, sus carros, sus yates, y como que tratan de decir, si tú quieres tener éxito en la vida y ser feliz, tú tienes que imitarlos a ellos. Y últimamente hemos visto la publicidad de muchas inversiones. Invierta en esto, en aquello, para que tengas dinero y seas feliz. Nos llevan a un mundo del consumismo. Es fundamental comprender, mis hermanos, que al mismo tiempo que somos ciudadanos, nosotros también somos consumidores. Claro, tenemos que participar activamente del mercado, pero tenemos que mirarlo de otra forma. Y hay muchos casos, hablando del consumismo, que se ve de otra forma. Es aquellas personas que están con su mismo carro, con su mismo vestidito, con sus mismos zapatos, con su mismo mercado, con su misma esposa. Bueno, no. No ese es el tipo de consumismo del que estamos hablando. Es el que nos llega con toda esta publicidad para que nosotros compremos y que nos sintamos felices con todas estas cosas materiales, siendo esto un error,
porque el gozo y la felicidad está en el corazón. Seguimos con nuestra historia y vamos al segundo punto. Una demostración de fe. Volvamos a leer nuestra idea principal. Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas en su plan y propósito. Volvamos a nuestro texto de estudio, versículo 2, capítulo 3, dice: todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Imaginemos la escena. Cada vez que Amán salía o entraba al palacio, toda la gente se inclinaba. Todos le rendían esa pleitesía. Pero Mardoqueo no lo hacía. Era el único que no lo hacía. En una demostración de que él, Mardoqueo, como judío, era un verdadero creyente, un hombre de fe. Los servidores del rey de Persia mostraban lealtad al rey, obedeciendo esa orden de reverenciar a Amán. Todos salvo uno, el judío Mardoqueo. Yo me imagino todos cuando se inclinaban, miraban allá a Mardoqueo como diciendo: tiene que agacharse. Y él no. Él firme allí. Encontré esta frase que cabe muy bien en este momento, porque la lealtad de Mardoqueo no estaba dirigida al rey Asuero, sino al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dice esta frase: quien se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie en cualquier situación. Mardoqueo tenía grabadas en su corazón estas palabras que leía allí en el Antiguo Testamento. Allí en Deuteronomio: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Él tenía grabado allí en su corazón ese mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Por eso era así su comportamiento. Mardoqueo estuvo dispuesto a desobedecer la orden del rey terrenal con tal de obedecer la orden del Rey celestial. Quienes pertenecemos al pueblo de Dios, en algún momento de nuestras vidas de pronto nos vamos a ver enfrentados a una disyuntiva similar y debemos actuar de manera que honremos a nuestro rey. Mardoqueo era un creyente fiel y nos da ese ejemplo para nosotros. Es por eso que Mardoqueo no reverenciaba allí a Amán. Era una razón bíblica, era una razón de fe, una demostración de fe, que era nuestro segundo punto. Vamos al tercer punto, mis hermanos. Ahora vamos a ver una muestra de altivez. Leamos nuevamente nuestra idea principal. Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas en su plan y propósito. Llama la atención el versículo 5, volvamos a leerlo, de nuestro texto. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor.
Miremos este cuadro. El segundo del reino. Alguien muy importante, multimillonario, famoso, con una influencia total sobre el rey. Es decir, era muy poderoso allí en ese reino, hasta el punto que el rey le daba gusto en casi todas las cosas que él le pedía. Millonario, bueno, es el tipo más feliz del mundo, lo tiene todo, ¿verdad? Sin embargo, ese viejo judío, Mardoqueo, echado a la puerta, le llenaba de amargura. Con una amargura punzante dentro de él. O sea que el gozo que supuestamente le daba obtener esa riqueza, tener esa autoridad, tener ese poder, prosperar en los negocios, pasa a ser nada. Y aquí está claro, dice, Amán se llenó de furor. Lo único que valía para él era el saludo de Mardoqueo. Lo único que valía. Está amargado. El gozo de sus posesiones desaparece, totalmente desaparece. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo del ser humano? ¿Hasta dónde? Permítame comentar esto, que creo que aplica también para nosotros, como un paréntesis. Si alguno se queja porque otra persona, otro no le saluda, o porque no lo aprecia, y esa queja se vuelve punzante, recuerda, mis hermanos, que nosotros somos deudores. Deudores. Como dice el apóstol Pablo allí en Romanos, tengo obligación, soy deudor tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. A todos soy deudor. La gente no me debe, yo le debo amor a los demás. Y demandarlo de los demás a la luz de esto, eso es un signo de orgullo. Somos deudores. Ahora, sigamos con la historia. La caída de Amán. ¿Qué pasó? Amán buscó la forma de conspirar y de que se firmara un decreto para matar a todos los judíos. ¿Por qué lo hacía? Porque Mardoqueo era judío y él no se aguantaba más de que este judío Mardoqueo no se inclinara ante él. Y preparó todo. De ahí nuevamente les dejo la inquietud para que lean allí en el libro de Esther todos los detalles de ese plan para asesinar. Y efectivamente, se expidió ese decreto y fue distribuido en esas 127 provincias y un día específico, el día 13 del mes 12, ese día se iban a matar a todos los judíos que encontraran allí en el imperio. Ese era el decreto que logró Amán manipulando a Asuero que se expidiera. Obviamente, Mardoqueo pues ve el edicto allí y pues viene la consternación y todos los judíos, bueno, ¿qué va a pasar? Mardoqueo le hace saber a Esther lo que está pasando y le dice que ella tiene que hablar con Asuero, con el rey Asuero, para que esto no suceda. Era la única forma de salvar de alguna manera al pueblo judío de la muerte. Pero Esther no podía presentarse ante el rey así nomás, porque si no era invitada por el rey, pues la podían mandar matar, podía causarle la muerte. Ella arriesgando se presenta ante el rey digamos que
había una excepción: si él extendía el cetro de oro sobre la persona, quería que aceptaba que estuviera allí presente frente a él. Y así fue. Es decir, Esther halló gracia ante el rey, porque él extendió su cetro. Y viene el momento del banquete de Esther. Esther entonces, cuando llega allí y se presenta al rey, pues el rey le dice: bueno, Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te lo doy. ¿Cuál es tu petición? Y Esther dijo: bueno, yo quiero invitarlos a usted, al rey Asuero, y a Amán a un banquete. Ese es mi deseo por el momento. Ya en el banquete iremos a ver qué pasa. Y así es como vino la invitación al banquete. Leamos allí en Esther 5, capítulo 5, vamos a leer del 9 al 13. Aquel día Amán salió alegre y con corazón contento. ¿Por qué? Pues imagínense el día cuando, la reina me invitó a un banquete con el rey. Imagínense, otra vez su ego se subió y salió contento. Dice, salió alegre y con corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su alegría no era real. Estaba alegre y contento por unos minutos y ahora ese contentamiento desapareció. No era real, no era real. No hay verdadera felicidad en lo que uno posee, así llegue a ser el segundo del imperio. Nada de eso me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado allí en la puerta del rey. La locura fue tan grande, la amargura fue tan profunda que no podía quedarse callado o silenciarlo. Entonces tuvo que decirlo y reunió allí a su esposa, a sus amigos, a sus hijos y comenzó a contarle. No resistía tener que hablarlo. Y salió esa voz de lo más profundo del corazón. Sin embargo, decía, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y aquí hay una lección, mis hermanos. La terrible, escuchen bien, la terrible insuficiencia de la prosperidad y el dinero para llenar el alma humana. Insuficiencia. No llena nada el corazón del hombre. Este hombre, segundo en el imperio, confiesa implícitamente, tengo de todo. Influyo en el corazón del rey,
pero mi corazón está vacío. Para llenarlo, lo único que necesito es que maten a Mardoqueo. Ese era lo único que él pensaba. Y eso es lo que hace el orgullo. Una cosa tan sencilla se convierte en una gran calamidad. El orgullo, la amargura, el resentimiento, la venganza, una venganza sangrienta. Vamos allí al capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y el 14. Dice: sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Viene el versículo 14. Su mujer, Zeres, y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos, o sea, 22.5 metros de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán y mandó preparar la horca. Ahora ya entendemos lo del título, ¿verdad? Mandó preparar la horca. Y entremos entonces al cuarto punto. Una recompensa a la obediencia. Continuemos con la historia. Entonces, tenemos allí el primer banquete y esa noche el rey Asuero no podía dormir. No podía conciliar el sueño. Entonces mandó llamar allí a alguno de sus súbditos y le dijo: tráigame el libro ese de crónicas, donde se registran todas las cosas y eventos del imperio. A ver si con eso me lees algo, a ver si con eso me coge el sueño. Y efectivamente le traen el libro y comienzan a leer, y justamente leen la crónica, donde dice que Mardoqueo fue el que descubrió que estos eunucos iban a matar al rey, y era eso que quedó escrito allí. Entonces el rey pregunta: bueno, ¿y qué honores se le hizo a Mardoqueo? Porque, imagínate, me salvó la vida. ¿Qué algo especial le hicimos a él? Y le dijeron: no, la verdad, solamente quedó escrito allí, pero no se hizo ningún reconocimiento a Mardoqueo. Y en ese momento había un ruido allí en el atrio, y él preguntó: ¿quién anda por ahí? Le dijo dijo: no, por ahí está Amán. Dijo: Amán, ay, dígale que pase, justo, que pase Amán. Y entonces viene aquí, capítulo 6, versículo 6. Dice: cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Entonces Amán aprovechó y dijo, Amán respondió al rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncien delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey le dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho.
No omitas nada de todo lo que has dicho. Hermanos, bienaventurado el hombre al que Dios defiende. No omitas nada de todo lo que has dicho. Aquí vemos que providencialmente este hombre comienza a caer. Ahora hay una nota para nosotros como iglesia. Dios premia nuestra obediencia. Dios premia nuestra paciencia. Mardoqueo estuvo al borde de la muerte. Miren, se llegó a decretar la muerte de los judíos. Incluso Mardoqueo, que era judío. Y Dios lo honró. Dios premia la obediencia. Dios recompensa todo lo que hagamos por amor a Él. Y recuerda cuál es el propósito de nuestra vida. Glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Porque nuestro Dios es un Dios justo y para siempre son sus misericordias. Dichoso el hombre al que Dios defiende. Y a pesar de ese odio pasional de Amán, aquí el Señor exaltó fue a Mardoqueo por medio de Amán. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios. Pero ahí no termina la ruina del gran Amán. Vamos al punto número 5. Una consecuencia de la arrogancia. Nuestra idea principal, Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas en su plan y propósito. Entonces viene, mis hermanos, el segundo banquete de Esther, el día claro. Llega allí, todo está preparado. ¿Y qué pasó? Llega allí el rey, Asuero, y Amán, y está la reina Esther, y se sirve allí, hablan del vino y el banquete. Y es cuando el rey comienza a preguntarle a Esther, bueno, reina Esther, ¿qué es lo que deseas? Hasta la mitad del reino te lo doy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Dice allí, y es ese momento culminante. Vamos a mirar acá esa parte. Dice, entonces el rey Asuero le preguntó a la reina Esther, ¿qué es lo que necesitas? Y dice ella, yo quiero que me salve mi vida y la de mi pueblo. Porque ha habido una alianza para matar a todo el pueblo judío en un día especial. Se sorprendió el rey, no sabía, porque él le había delegado a Amán que él hiciera ya el decreto y inclusive le dio el anillo para que lo colocara allí en el decreto. Entonces, cuando la reina Esther pide por su vida y la de su pueblo, el rey dice, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice allí, el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y quién fue el que organizó todo esto? ¿Y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió, el adversario y enemigo es el malvado Amán. Imagínense, se puso pálido. Me imagino quedó blanco cuando quedó ahí solo con el rey. El rey le había dicho a Esther, lo que quiera, se lo voy a conceder. Y Amán quedó allí. Entonces el rey salió furioso al jardín y Amán se queda rogándole a Esther, por favor, haga algo, mire. Sabía que estaba allí al borde de la muerte por lo que había hecho. Vamos allí al versículo 8 del capítulo 7. Cuando el rey volvió del jardín,
del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Ester. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: precisamente la horca de 50 codos, 22, 5 metros de alto, está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Ahórquenlo en ella, ordenó el rey. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. ¿Qué indica todo esto, mis hermanos? Que es muy mal negocio esto del orgullo. Todo esto es por el orgullo. Como dice allí en Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Dios nos ayude, mis hermanos, y debemos pedir siempre en oración que nos mantenga en humildad, humildes ante Él, humildes ante su palabra. Algunas lecciones de este pasaje que hemos compartido. Mi hermano, la prosperidad material es una verdadera prosperidad solo en esta condición, cuando se maneja con un buen corazón. Dicho de otro modo, que para que la prosperidad contribuya a mi felicidad presente y a mi felicidad futura y eterna como creyente, debo manejarla con un carácter iluminado por el Evangelio de Jesucristo. No quiero decir, mis hermanos, que las riquezas sean malas. Son un don de Dios, es un regalo de Dios que nos hace. Todo lo que Dios creó es bueno. Las riquezas son buenas, pero hay que saberlas manejar. El hombre sabio lo dice con estas palabras. Vamos allí a Proverbios 10, 22. Dice: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Él no añade tristeza con ella. Aquí vemos que la verdadera felicidad es en el corazón y no en las posesiones. Y es que, mis hermanos, a veces nos llenamos de tantas cosas que queremos, que no permitimos que Dios derrame sobre nosotros las bendiciones. Mire lo que encontré allí a Agustín de Hipona, mire esta frase. Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor, porque estamos llenos de nosotros mismos. Usualmente, cuando perdemos la paz, cuando perdemos ese gozo, es por nuestro orgullo. Pero nosotros deberíamos estar, todo lo contrario, contentos, con gozo, porque en Cristo somos humildes, damos amor, estamos aquí, somos salvos. Ese es el gozo y es lo que debemos pensar. Finalmente quiero compartir dos ejemplos
Hay muchos ejemplos en la Biblia que muestran la grandeza de los puntos de vista del ser humano y divino. Miremos estas dos caras en este cuadro, aprovechando la historia que compartimos esta mañana. La primera cara, la grandeza de Amán. Tenía motivos para sentirse grande, era el segundo del imperio. El rey Asuero lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Su afán por impresionar, por hacerse ver, lo llevó a contar la gloria de sus riquezas y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo lo había exaltado. Esa es una cara. Ahora miremos la otra cara, la grandeza de Jesús. Jesús tenía motivos suficientes para mostrarse grande. El Hijo de Dios, participante de la gloria con el Padre. Jesús enseñó acerca de la verdadera grandeza. Allí en Mateo decía, y el que anhele ser el primero o el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Jesús personificó la verdadera grandeza al vivir humildemente. Allí en Mateo también nos dice, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él mostró su humildad. ¿Recuerdan? Al lavar los pies de los discípulos. Él mostró su humildad y amor al entregar su vida para perdonar nuestros pecados. Tomás de Kempis dice lo siguiente: es verdaderamente grande aquel que es grande en caridad. Es verdaderamente grande aquel que es pequeño en sí mismo y no hace caso de su grado honorífico. Y es verdaderamente sabio el que hace la voluntad de Dios y olvida su propia voluntad. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Oh Padre glorioso, gracias Señor por este tiempo, por la enseñanza y por las bendiciones que nos has impartido a través de esta porción del libro de Esther. Ayúdanos, Señor, a aplicar en nuestras vidas estos sencillos pero profundos conceptos para ser hombres y mujeres de fe y ser humildes en nuestro proceder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, y aceptar que la verdadera felicidad está en el corazón y no en nuestras posesiones. Y permite, Señor, que la prosperidad material que nos has dado la manejemos siempre con un carácter iluminado por el Evangelio de Jesucristo. Te adoramos, Señor, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.